se sitúa en 17,2 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa andaluza no llega a 8, es decir, que se ha duplicado con respecto a la media andaluza y también la española. Se ha detectado también un incremento en los casos infantiles. Ante esta situación, desde Distrito Sanitario Sevilla, con el apoyo de la Consejería de Salud, se ha puesto en marcha un programa de prevención y control. Y acabamos de conocer el último estudio anual de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. En 2024 se produjeron 1.518 ejecuciones en 15 países. Es la cifra más alta de la última década. China se ha convertido en el país donde más ejecuciones se han llevado a cabo, seguida de Irán, Arabia Saudí e Irak. Cambio radical de tema, como cambio radical también vamos a tener estos días en el tiempo. Totalmente, sí, porque por mucho que hayamos disfrutado de estos días de calor y sol, no nos debemos acostumbrar demasiado, porque llega una nueva borrasca, se llama Olivier y se acerca ya a Canarias. Mañana se hará notar con lluvias y viento. A la península, eso sí, tardará un poco más en llegar. En A Coruña, en Galicia, siguen por encima de los 20 grados. ¿No es así, Sara García? Eso es, después de una sucesión de borrascas que nos han dejado frío, pero sobre todo mucha lluvia, ahora estamos disfrutando de muy buen tiempo. Hoy aquí en Vigo vamos a llegar a los 26 grados, 28 en Ourense, y mañana vamos a alcanzar los 30, un tiempo primaveral casi veraniego al que es mejor no acostumbrarse, porque el jueves las cosas empiezan a torcerse. Llega la lluvia y una nueva borrasca que ya tiene nombre, se va a llamar Oliver, y que amenaza con chafar las vacaciones de Semana Santa. Bueno, y en los últimos meses hemos encadenado una serie de borrascas, una tras otra, y eso además lo han notado mucho los embalses de todo nuestro país. Entre esos embalses, los de Cataluña, que desde hoy anuncia el fin de todas las restricciones por sequía. Han sido 2 años con limitaciones de agua. Ricard Martín. Sí, con los embalses al 64%, la Generalitat da por zanjada una de las peores sequías de los últimos años, porque considera que habrá por lo menos 5 o 6 meses sin restricciones hídricas. Eso lleva a levantar, como decíais, la mayor parte de las restricciones que pesaban sobre la población. Así, por ejemplo, se va a levantar las restricciones al caudal de riego, también a los usos industriales y a los domésticos. Vamos a poder volver a regar jardines e incluso volverá el agua a las fuentes ornamentales. Pero todo lo sucedido, esta severa sequía, ha servido de lección, porque se mantienen los planes para aumentar las infraestructuras para luchar contra la sequía, como las desaladoras, porque esa amenaza, la de la falta de agua, sigue viva. Bueno, y fíjense bien, porque este animal es el lobo huargo. Se extinguió hace 13.000 años, pero ahora ha vuelto a la vida gracias a estos 2 cachorros. Se llaman Rómulo y Remo. Así se los han llamado. Y son además toda una proeza de la ciencia, porque han sido creados a través de ADN hallado en fósiles milenarios. Fascinante. Aquel lobo blanco que traspasaba la gran pantalla en Juego de Tronos y que representaba a la casa de los Stark, capitaneada por Jon Nieve, regresa a la vida. Ellos son Rómulo, Remo y Khaleesi, 3 cachorros de lobo huargo que 12.000 años después de su extinción vuelven a lucir ese pelaje blanco que tanto les caracterizaba. Esto es algo que no se había hecho en la vida, un lobo que había muerto y que vuelve de la extinción. Aunque lo importante es todo lo que se ha aprendido en el camino para que nuevas especies no se extingan. Con un ADN extraído de fósiles de 72.000 años de antigüedad han conseguido clonar, junto con el lobo gris, este genoma para dar a luz a esta especie extinta. Se estima que para 2050 la mitad de las especies que viven hoy se hayan extinguido. No solo este lobo blanco ha sido obra de Colossal Biosciences. Estos ratones con ADN de mamuts lanudos suponen un paso más en la investigación para devolver a nuestros días especies que se extinguieron hace miles de años. Bueno, pues con estas monadas llegamos al final de este matinal. Nosotros regresamos ya mañana. Puntuales, además, como siempre, a las 6. Les dejamos ya con la información del tiempo, después la mirada crítica. Hasta mañana. Chao.
Los tratamientos contra las humedades de Murprotec patrocinan este espacio. La primavera se extiende por el sur peninsular y hoy estamos ante uno de los días más cálidos de lo que va de año. Van a subir considerablemente las temperaturas, sobre todo en Andalucía, aunque lo vamos a notar de forma generalizada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos por delante un martes muy tranquilo, en general soleado. Sí que es cierto que ahora mismo podremos ver algunas brumas y nieblas que pueden dificultar la visibilidad en la carretera, así que mucha precaución en zonas húmedas, llanas, pues por ejemplo próximas a pantanos, ríos, embalses, en el interior peninsular. También estamos muy pendientes del archipiélago canario. Allí la inestabilidad atlántica ya comienza a llegar, sobre todo a las islas más occidentales. Una inestabilidad que de cara a finales de esta semana nos puede dejar algo de lluvia, pero vamos poco a poco. Hoy no necesitamos el paraguas, hoy vamos a tener un día muy tranquilo, muy soleado, con algunos intervalos de nubes que no van a cubrir los cielos, sino que van a ir transitando tranquilamente, sin amenaza de precipitación, un poquito de viento de levante en el área del estrecho. Y aquí las verdaderas protagonistas son las temperaturas. Es cierto que a estas horas están siendo fresquitas, sobre todo en zonas del interior peninsular, pero vamos a tener mucha amplitud térmica. Esto significa que aunque hemos amanecido con ambiente más fresco, durante el día el termómetro va a subir y mucho, hasta los 24 grados en Bilbao, 25 en Vigo, 23 en Coruña, en el interior entre los 23 y 24 también, en Andalucía incluso llegaremos hasta los 27 en Sevilla, 25 en Granada y Murcia, 21 en Valencia, 22 en Baleares, un poquito más fresquitas las temperaturas en Barcelona, pero con una sensación térmica cálida, y en Canarias sin grandes variaciones, temperaturas máximas que se van a quedar en torno a los 25 durante el día. Vamos a ver qué nos espera para mañana porque veremos pocos cambios. Seguimos todavía con este panorama tan tranquilo y estable. Lo que sí que es cierto es que las altas temperaturas van a favorecer que por la tarde veamos nubosidad de evolución en zonas de montaña del nordeste peninsular y esto se traduce en tormentas primaverales. No vamos a descartar algunos chubascos más bien débiles, sobre todo en el Alto Ebro, en Navarra, La Rioja, interior del País Vasco, también al norte de Castilla y León, brilla el sol en el Cantábrico, volveremos a ver nieblas al amanecer y en el sur tenemos algunos intervalos de nubes que van a ser nubes un poquito más compactas pero que no van a impedir que brille el sol, sino que irán surcando los cielos. En el Mediterráneo tenemos algo de viento al sur de Baleares, un viento de componente este que también se aprecia en el área del estrecho. Precisamente por aquí, por el efecto embudo, podremos ver rachas un poquito más significativas. En Canarias es donde se refuerza el temporal. Aquí en el archipiélago lo que vamos a ver son fuertes precipitaciones, especialmente en las islas más occidentales, fuertes rachas de viento y situación costera alterada. En cuanto a las temperaturas, llegaremos hasta los 28 grados en Sevilla y Granada, 25 en Ciudad Real, 23 en Madrid, superando los 20 a orillas del Cantábrico, incluso van a destacar los 27 de Vigo y en el Mediterráneo, temperaturas muy cálidas, llegando también a 26 en Murcia. Será en Canarias donde bajen un poquito estas temperaturas. Nos vamos hasta mi tierra, Andújar, allí las lluvias nos dejan este paisaje con el que quiero desearles muy buen día. Volvemos luego. Los tratamientos contra las humedades de Murprotec patrocinan este espacio. El acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular parece, o para hacer frente a la amenaza arancelaria de Trump, se está tambaleando. El Partido Popular pide, entre otras cosas, que los tipos de interés estén bonificados para esas empresas afectadas, pero el Gobierno parece que no acepta. Puede ser la mayor crisis económica y de empleo desde la pandemia, pero en España las dos formaciones políticas se empeñan en airear sus diferencias, mientras Trump sigue manteniendo el pulso a Europa y China contraataca. Son las 8, las 7 en Canarias. Hoy es martes 7 de abril y aquí arranca la mirada crítica. Y precisamente a China es a donde viaja en estos momentos Pedro Sánchez. El objetivo es potenciar los lazos comerciales. Según fuentes de Moncloa, va a hablar en nombre de la UE, de la Unión Europea, pero ¿cuenta con el beneplácito de esta? Lo vamos a analizar enseguida.
Y el mundo contiene el aliento ante una nueva semana de pánico en las bolsas. Tras el terremoto de ayer, las asiáticas se recuperan, pero estamos muy pendientes de cómo amanecen los mercados de nuestro país. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, anuncia que va a eliminar los aranceles a Estados Unidos. Es la promesa que ha hecho a Donald Trump en su visita a la Casa Blanca. Y la guerra arancelaria, ojo, pone en riesgo el mercado de la electrónica. Apple sería una de las empresas más afectadas. Un iPhone podría llegar a costar 2.300 euros. Y en página judicial hoy vuelven a declarar los directores de los dos conservatorios de música de Badajoz para aclarar si se referían a David Sánchez cuando hablaban del hermanísimo en los correos electrónicos anteriores a su contratación. Sabemos que no blanquea, pero bueno, nos gusta probar todo lo que sale en el mercado. Lo suelo recomendar ahora cada vez. Hoy descubrimos la nueva vida de Jessica, la expareja de Ávalo, reaparece y según publica The Objective, vive entre Madrid y Murcia, compaginando su trabajo de dentista con su labor de madame. Todo tras conocerse la documentación sobre su contratación que envió la empresa pública al Supremo. Es real, atención a estas imágenes. Es el momento en el que el Comité del Marisco irrumpe en el Pleno de Alcalá de Henares, aquí en Madrid, para denunciar el coste de los liberados sindicales disfrazados de, ya lo ven, crustáceos y al grito de come gambas. Hola, y chicos, hoy va a ser noticia Aitana. La cantante cancela sus conciertos de junio en el Bernabéu y los cambia al Metropolitano en Madrid debido a la falta de cumplimiento del recinto con la normativa municipal sobre el ruido. Lo más inmediático, pánico en las bolsas, el crack del 29, el lunes negro del 87, la crisis financiera del año 2008, el COVID del 2020 y ahora los aranceles. La guerra comercial desatada por Donald Trump sacude las bolsas del mundo. Los mercados entran en pánico con la guerra comercial, pero Trump mantiene su órdago. We're going to get fair deals and good deals with every country, and if we don't, we're going to have nothing to do with them. They're not going to be allowed to participate in the United States. Un lunes negro en las bolsas con el IBEX cerrando con una caída de más del 5%, el petróleo marcando mínimos y el oro desplomándose más de un 6%. Es un mensaje muy claro de que estamos ante una política económica que es dañina. Trump sube la apuesta y amenaza a Pekín con aplicar un 50% adicional a los aranceles si China no retira su amenaza de imponer represalias a los gravámenes de Washington. La Unión Europea ofrece lo mismo que Elon Musk. Indeed, we have offered zero tariffs for industrial goods. Ideally, in my view, to a zero tariff situation. Y mientras los mercados se desmoronan, Trump saca pecho en la Casa Blanca, recibiendo a un Netanyahu que promete que Israel quitará sus aranceles. We will eliminate the trade deficit with the United States. Acabará la guerra de aranceles convirtiéndose en una guerra real. El acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para ayudar a todas las empresas que van a ser víctimas de los aranceles está tambaleando. Feijóo pide, entre otras cosas, que los tipos de interés estén bonificados para aquellas empresas afectadas, pero el Ejecutivo parece que no acepta. Para el líder de la oposición el tema es una cuestión de Estado y por eso tiende la mano al Gobierno, pero advierte, no va a conceder cheques en blanco. El PP estará al servicio de la nación como partido de Estado. Estar divididos no suma nada. No podemos hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta, sin sumisiones a minorías, que nosotros no tenemos, y al servicio exclusivo de los españoles y de España. El método más ágil de ayuda a los sectores afectados es la bajada de cotizaciones y los incentivos fiscales con mayor intensidad a las empresas más expuestas y más vulnerables. Bueno, pues hoy seguimos muy pendientes de la apertura, claro, de la bolsa, tras 2 jornadas negras, pero antes nos vamos al Palacio de la Moncloa, donde el Consejo de Ministros aprueba un decreto para evitar que las empresas golpeadas por los aranceles de Trump cierren persiana. Claudia Collado. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. Un plan de choque que va a aprobar hoy aquí el Gobierno de 14.100 millones de euros. Un decreto que no incluye ninguna de las medidas del Partido Popular que van dirigidas a esas empresas afectadas por los aranceles de Trump. Lo que propone el Partido Popular son ayudas directas y bajadas de impuestos, y eso precisamente no convence al Gobierno, aunque desde Moncloa sí nos dicen que se abren a incluir algunas puntualizaciones, pero hasta aquí. Fuentes del Ejecutivo agradecen el gesto del Partido Popular y su actitud, y de ello puede depender de su voto que este decreto llegue al Congreso de los Diputados. Pero lo que aseguran es que, tal y como están las cosas, creen que el Partido Popular sí lo va a apoyar. Entre las medidas que se aprueban en este paquete hoy aquí en Consejo de Ministros incluyen que las empresas con pérdidas no estén obligadas a cerrar, una movilización de avales de 5.000 millones de euros, en total un paquete de más de 14.000 millones. Vamos a apoyar a las empresas, pero no de manera incondicional. Mantener el tejido productivo, pero algo que es clave, que se mantenga el empleo. No se puede despedir cuando se reciban ingresos públicos, no despedir, mantenimiento del empleo y evitar las deslocalizaciones. Bueno, condiciones que ponía la vicepresidenta segunda, que seguro que están en ese decreto que vamos a conocer hoy. Santiago Martínez, director y copropietario de una empresa de embutidos afectada por los aranceles. Santiago, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues acaba... Claro, es que preocupado por los aranceles, y usted acaba de escuchar ahora mismo a la vicepresidenta segunda, se condicionan las ayudas a las empresas, sobre todo a que no despidan. ¿Cómo, por ejemplo, en una empresa como la suya esto se puede hacer frente? Quiero decir, ¿a usted le afecta la posibilidad de que esas ayudas estén condicionadas a que no se despida gente? Bueno, es una afirmación por parte de la vicepresidenta un poco arriesgada, ¿no? Porque vamos a ver en qué situación nos coloca esto de los aranceles a las empresas, y vamos a ver si podemos mantener el empleo tal y como lo tenemos en este momento, ¿no? Porque la situación es bastante grave y puede afectar mucho a las ventas. Si afecta mucho a las ventas, es posible que no se puedan mantener todos los empleos a pesar de que los empresarios quieran hacerlo. Claro, eso es lo que parece desde aquí. Ustedes exportan embutidos, lo hacen, bueno, a través de contenedores. ¿Cuánto le asciende la subida del contenedor con los aranceles? Pues, dependiendo un poco de la composición de qué tipo de producto lleva el contenedor, pero podemos hablar como una media de que un contenedor de 40 pies, que son 22 palés de mercancía, a nosotros nos puede suponer un arancel en torno a los 100.000 euros. ¿100.000 euros? No, 100.000 euros de arancel. Eso es una barbaridad. Me imagino que no, estarán... Una barbaridad. Claro, una me imagino. barbaridad. Yo no sé cuántos kilos entran en el contenedor de jamones, pero solamente que un contenedor ya cueste 100.000 euros más, los números parecen... Aproximadamente de 18 a 20.000 kilos de producto entran en un contenedor. Oiga, Santiago, ¿y usted está ya barajando la posibilidad de abrir mercado en otros países? Bueno, realmente tenemos mercado en otros países, tenemos mercado, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la exportación y tenemos mercado también en países asiáticos, pero viendo lo que está ocurriendo y lo que se nos viene encima, si esto no se soluciona, estamos intensificando los esfuerzos para poder derivar esa parte de esa posible que pudiera haber bajada de ventas, derivarlo a otros países, concretamente a China o a algún otro país de Asia. Es una situación muy complicada para trabajadores que tienen empresas. ¿Cuántas personas, Santiago, trabajan en su empresa? Pues tenemos 85 trabajadores. Claro. Fíjese, usted ha vivido otras crisis, ¿no? Ya los expertos están prácticamente comparando esta crisis con la de la pandemia. ¿Cómo se recuperó usted? ¿Cómo recuperó a su empresa después de la crisis del COVID-19? Bueno, la verdad es que lo de la pandemia fue una situación también crítica, muy mala. Todas las empresas que lo pasamos muy mal. Afortunadamente el año 21 fue el año un poco de la recuperación. Sí. Nosotros notamos un incremento en aquel momento del mercado online, la gente empezó a comprar más a través de internet, y todos nuestros clientes tuvieron la suerte, digamos, de que sus páginas web se vieron potenciadas las ventas,
y empezamos a recuperar a partir de 2021, pero la situación fue muy complicada, pero a mí me parece que esta de ahora puede ser tan complicada o más, porque aquello fue, bueno, ocurrió lo que ocurrió y se paralizó todo el comercio internacional, pero aquí es que la subida de aranceles puede hacer que las ventas realmente puedan caerse. Pues Santiago Martín, mucho ánimo, un fuerte abrazo y veremos a ver cómo nos sale a todos la bromita del presidente de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. La Unión Europea ha reaccionado, ha enviado de hecho una lista con las contramedidas que se van a votar mañana. Eso se vota mañana. ¿En la comisión? Vidal, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, explícalo. Hay para todo, incluso se ofrece la posibilidad de aranceles 0 por 0. De hecho, es la primera pata de negociación que ofrece Bruselas. Lo ha hecho durante esta pasada madrugada con los activos industriales y la respuesta de momento de Estados Unidos y de Donald Trump ha sido que de momento no. A ver, los 27 tienen un documento en el que hay hasta 1.500 productos. Nos hemos quedado, evidentemente, con los más centrales y, además, importante. Esto tiene dos patas que te voy a enseñar ahora. Lo primero, los aranceles que se imponen del 25% a las contramedidas de la Unión Europea se van a imponer entre el 16 de mayo y el 1 de diciembre. Es decir, con tiempo suficiente, hasta final de año. Nos encontraríamos que se le impone un arancel a Estados Unidos de un 25%. La respuesta, evidentemente, al acero y al aluminio. Y después nos iríamos a una serie de productos como puede ser, tan curiosos como los diamantes, el hilo dental. ¿El hilo dental? El hilo dental. Es una cosa muy curiosa. Las salchichas, los frutos secos o la soja. Por ponerte un ejemplo, ¿por qué a productos así tan concretos? Pues mira, en el caso de la soja, el mayor productor de soja en Estados Unidos es el estado de Luisiana. Dice la Unión Europea, vale, pues te pongo un 25% de aranceles a la soja porque la puedo adquirir, por ejemplo, de países latinoamericanos. Es una forma de tratar de atacar la economía estadounidense. Fíjate que en ese documento lo que ha desaparecido, que hemos hablado un montón de ello, ha sido, por ejemplo, los aranceles del 25% al bourbon, al vino o a los lácteos. ¿Por qué desaparece el bourbon? Por la presión a la que han sometido algunos países como Italia o España, es decir, no grabemos un 25% al bourbon porque Trump amenaza con un 200 ahí sí al vino. que ha funcionado la negociación. O cuando menos ha funcionado la presión de Donald Trump de decir, pues como me impongan ustedes un 25% al bourbon, le meto yo 200 al vino. Esta parte es la del 16 de mayo al 1 de diciembre, pero queda una segunda parte de ese informe de la Comisión que lo que hace es recuperar algunos de los aranceles que ya se impusieron, algunos de los productos a los que ya se impusieron aranceles, en la primera legislatura. Su primer mandato de Trump. Exacto. Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de aranceles que está por definir todavía entre un 10 y un 15% al maíz, al arroz, al tabaco, a las zapatillas deportivas, por ejemplo, a la ropa. Aquí entrarían los tejanos, a las pilas o a los videojuegos. Y si te fijas, volvemos a lo mismo. Volvemos a meterle aranceles productos a Estados Unidos en los que las pilas, Estados Unidos puede exportarlas, pero, por ejemplo, nosotros de China podemos ir comprando muchos más de estos productos. Es decir, lo que se trata es de penalizar a la economía estadounidense. Y, oye, hemos tenido una reacción cuando menos curiosa. Aquí nuestro expresidente del gobierno, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que Ana ha decidido calificar al señor Donald Trump de una forma un tanto curiosa. No, ¿Zapatero? Zapatero. No, Felipe González. Felipe González, perdona. González, no me metas en líos. Me he confundido yo el presidente, perdón. Venga, vamos. Felipe González, ahí va, disculpa. Es un gamberro, claro. Aparte de ser un ignorante ecuménico. Y este imbécil que nos acosa a todos en este momento no sabe que no sabe. Por tanto, cree que sabe más que todos los demás. ¿De qué se puede esperar de un necio de esa naturaleza? Que es un matón de patio de colegio. Se ha quedado a gusto, necio, matón, imbécil, en fin. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Fíjate, la propuesta de Europa ya está lanzada, parece que a Trump no le convence. ¿En qué situación quedan nuestras empresas en el caso de que aceptasen estos aranceles que impone Europa? Porque, claro, sería doble castigo, ¿no? Bueno, ten en cuenta que los aranceles sobre todo castigan a los consumidores, porque lo que va a pasar es que va a ser todos los productos sobre los que Europa imponga un arancel van a ser más caros para los consumidores europeos. En cambio, las empresas europeas van a estar protegidas por los productores del interior, van a estar protegidas por esos aranceles y van a notar menos competencia de los productos de Estados Unidos. Entonces, esa es la manera que funciona la réplica, ¿no? Los aranceles, la retaliación
aleatorios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Los aranceles van a incidir sobre todo en la inflación, ¿no? Van a favorecer la producción interior y van a encarecer todos los productos sobre el que gravemos con aranceles. Fíjate, Javier, sin embargo, hay productos que sí, digamos, la negociación o donde la negociación ha funcionado, ¿no? Estoy hablando del vino, del whisky bourbon, del lácteos, es que quedan excluidos completamente, evidentemente, por miedo a represalias. Claro, es que estamos... Mira, una vez que empieza... La mejor manera de pensar en lo que ocurre con los aranceles y lo que va a seguir ocurriendo es exactamente igual que una guerra, donde no disparas con armas, disparas en este caso con aranceles. Y hay un arancel inicial, que es el que ha firmado Donald Trump, y ahora vienen dos partes. Negociamos, que es la primera opción, ¿por qué no vamos a darle un poquito para atrás? En fin, volvamos a ese 10%, que es el suelo universal que ha puesto Donald Trump, y es a lo que podemos aspirar. Lo mejor que puede ocurrir es que todo se quede en el 10% hasta que en Estados Unidos veamos que hay una contestación, porque Estados Unidos habrá más inflación y menos crecimiento, de eso no hay ninguna duda, y lo vamos a saber muy pronto en cuanto tengamos los datos del primer trimestre de 2025. Y ahora viene la siguiente cosa, la amenaza, ¿no? Y las represalias. Bueno, pues entonces, como tú no me vas, porque es la manera de negociar, como tú me has puesto este arancel, yo te voy a poner este otro, y a menos que y entonces nos volvemos a sentar a negociar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Rondas de represalias y negociaciones. Eso es hasta que lleguemos al nuevo orden, ¿no? Hasta que se termine este proceso. El nuevo orden, Javier, de Trump. El nuevo orden que este señor está imponiendo a todo el mundo y que tiene su reflejo, Javier, en las bolsas mundiales, que están sufriendo un verdadero terremoto. Han agravado, de hecho, esa sangría por esta guerra comercial. Pánico tras 2 jornadas negras consecutivas con los bancos como principales víctimas. Hoy estamos pendientes de los mercados y por eso nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Ahí está Cristina Cañado. Cris, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ana. Sí, muy pendientes de cómo arranque la jornada hoy aquí, como decías, después de esas otras 2 jornadas marcadas por números rojos. Es verdad que las bolsas asiáticas han dado un respiro esta madrugada con una subida del Nikkei japonés del 5% respecto a la jornada anterior. Veremos hoy si ese optimismo se traslada a Europa y también aquí a España, después de que el IBEX 35 cerrase ayer con unas pérdidas del 5,12%. Perdía los 11.800 puntos y, como decías, arrastrado sobre todo por la banca, con un 5,5% que se dejaba el Banco Sabadell, en torno al 5% también el BBVA y un 4,5% del Banco Santander. Pero ojo, porque el mercado de las energéticas también entra en pánico por esa volatilidad de los precios, y el resumen es que el IBEX 35 pierde más de 88.000 millones en las 3 últimas jornadas. Muy pendientes de cómo abran aquí los mercados hoy. Es que fíjate, Javier, lo que nos cuenta Cristina Cañedo, al final los pequeños ahorradores, porque no estamos hablando de ricos, tienen invertidos sus pocos dineros en este sector, en el sector bancario, fondo de pensiones, planes de futuro. ¿Qué pueden hacer ahora los pequeños inversores? Quieto parado, ¿no? Sí, quieto parado, ahora no es el momento de hacer nada, esperar. Es el momento de esperar, de tener paciencia. Ten en cuenta que el ahorro a largo plazo pasa por todos estos vaivenes, y si realmente es a largo plazo y no tienen necesidad urgente de liquidez, pues lo que tienes que hacer es esperar. Yo creo que hoy va a haber rebote en todas las bolsas cuando abran las bolsas europeas y en Estados Unidos, igual siguiendo la estela de las bolsas asiáticas. Y fíjate que como vamos a un nuevo mundo, se tienen que reasignar todos los recursos, y lo primero que se reasigna son las carteras. ¿Por qué? Pues porque las carteras que están largas en Estados Unidos se va a aislar, son los que más van a perder, y el mundo va a reorganizarse sin Estados Unidos o con menos Estados Unidos, porque Estados Unidos seguirá ahí, sigue siendo una economía grande. Lo primero que se reasignan son las carteras, porque tenemos libertad de movimiento de capitales en todo el planeta, y porque es lo primero que haces. Es muy fácil de hacerlo, solo tienes que dar un clic y compras o vendes. Y siempre hay sobrereacción, y esa sobrereacción se corrige, y vamos a ver volatilidad mientras se terminen estas rondas de represalia y negociación, y luego volveremos a ese nuevo estado donde habrá imagina un arancel. Yo me imagino un arancel del 10% general, un mundo que tendrá primero menos crecimiento, pero después volverá a reorganizarse, las empresas encontrarán nuevos proveedores y nuevos clientes, los precios subirán un poco, pero a cambio los tipos de interés van a ser más bajos de lo que hubieran sido. Vamos a ver que
que los tipos van a bajar más deprisa, ¿no? Bueno, intentando apoyar a la economía. Y de hecho ya hemos tenido una pequeña reacción de bajada porque es malo para los inversores, bueno para los que tengan hipoteca. Seguiremos muy pendientes. Javier Díaz Jiménez, gracias por estar en la mirada crítica. Gracias. Bueno, pues mucha gente, muchos de ustedes que nos están viendo están con un ojo en la bolsa y en toda la guerra de aranceles y por otro lado, ¿por qué no? Pues un ojo también en Semana Santa, ¿no? Y viendo el tiempo que puede hacer. Estamos ya acostumbrados a las borrascas, ha habido 4 en las últimas semanas, pues sumen una más. Esta vez se llama Olivier y mañana llega con fuerza a Canarias y después se va a extender por toda la península a partir del jueves. No quiero ser yo agorera, pero Rubén del Campo, portavoz de la MED, ¿qué tal? Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo no sé, pero cada vez que miro mi teléfono, esto ha cambiado del domingo aquí, cada vez está más negro. Bueno, llega la borrasca Olivier, como comentas, primero a Canarias, con lluvias además que pueden ser fuertes o muy fuertes en el archipiélago el miércoles y el jueves, con rachas también intensas de viento e incluso tormentas. O sea que precaución en Canarias estos 2 días. Después Olivier se va a acercar a la península y va a dejar pues un inicio de Semana Santa, ¿no? De un viernes de Dolores a un domingo de Ramos realmente con lluvias, sobre todo en el sur y en el oeste de la península, pero en general en buena parte del país va a llover durante este primer fin de semana, sí. Rubén, va a haber calima también, ¿verdad? Sí, porque esta borrasca, tal y como está situada en el entorno de Canarias, va a hacer un poco como aspirador, ¿no? Y va a mandar vientos del sur cargados de polvo de suspensión hacia la península. Así que las primeras lluvias que lleguen el jueves por la tarde-noche van a estar cargadas de este polvo de suspensión y habrá pues lo que se conoce como lluvia de barro, ¿no? No sé si las imágenes eran tan espectaculares como las que estáis mostrando, pero desde luego sí que ese barrillo se va a notar en las primeras lluvias, sobre todo en Andalucía, el jueves, como digo. ¿Y qué va a pasar, Rubén, con las temperaturas? ¿Vamos a seguir con estas temperaturas que ya se nota, que ya estamos, en fin, con otro calorcito? ¿O volvemos otra vez a pasar frío? Bueno, pues estos días, hasta el jueves o viernes por lo menos, vamos a tener este ambiente primaveral. Temperaturas suaves, incluso cálidas en el norte, porque en puntos del sur de Galicia se rozarán los 28-29 grados. A partir del sábado ya habrá una llegada de aire más frío, habrá un descenso de las temperaturas, todavía con ambiente templado, pero lo cierto es que ya los primeros días de la Semana Santa en sí pueden ser más fríos. O sea que de momento aguanta el ambiente cálido, después llega algo más de frío, tampoco pleno invierno va a ser, desde luego, pero sí que un ambiente más fresquito para comenzar la Semana Santa ya en sí. Pues hablaremos contigo. Yo no saco ya el plumífero, ¿eh? Mira, yo ya, ¿qué quieres que te diga? Ya te pones la pasmina o lo que sea, pero yo el plumífero ya no saco, ya está, se acabó. Ya está bien de plumíferos. Bueno, acuérdate que hasta el 40 de mayo hay que tenerlo exacto, a mano, exacto. por si acaso. Rubén, un beso, que tengas buena semana. Un abrazo igualmente. Venga, 8:23, vamos a repasar la prensa. Vidal, guerra comercial y guerra comercial. Y un poquito más de guerra comercial, si queremos, cerradillos. Desde luego, abrimos las portadas que desde hace 3 días, prácticamente 3 jornadas, son totalmente unánimes. Fíjense lo que dice el diario El País. Trump agrava la guerra comercial con nuevas amenazas a China. ¿Por qué? Porque anuncia un arancel adicional del 50% y escala así hasta el 104% por represalias a las contramedidas de Pekín. Diario El Mundo. Sánchez evita al PP pese al riesgo significativo para el empleo. ¿Por qué? Porque el gobierno ultima un decreto antiaranceles por el impacto de la economía, pero se niega, según el diario El Mundo, a pactarlo con la oposición. Y, por cierto, la columna de la derecha, el IBEX, pierde 88.000 millones en 3 días. Diario 20 Minutos titula directamente Caos mundial por los aranceles. Nos vamos a otras portadas, como por ejemplo el diario La Vanguardia. Es un poquito más de lo mismo. Trump amenaza con subir aranceles a China hasta el 104% si no retira los suyos. Las bolsas mundiales en pánico y se congelan grandes operaciones empresariales. Y además, dice La Vanguardia, la Unión Europea ofrece esa tarifa cero a productos industriales que, por cierto, Trump ha denegado. Diario ABC, Trump amenaza con duplicar los aranceles a China en pleno pánico por las bolsas. Y terminamos con el diario La Razón, que dice la guerra arancelaria. Y según el diario La Razón, apunta a otra gran recesión. Y, por cierto, el petróleo en mínimos de 4 años, $60 el barril de Brent. Y según el diario La Razón, dice que los analistas advierten esta es la mayor subida impositiva desde la Segunda Guerra Mundial. Creo que son 4 jornadas consecutivas en que las cabeceras son exactamente iguales, Ana. Exactamente igual. Bueno, nosotros vamos a intentar sacar también la parte positiva o una pequeña parte positiva que hay de todo esto, porque aunque parezca imposible, entre tanto arancel, podríamos vernos beneficiados de algo que seguro que ustedes agradecen y sobre todo lo van a agradecer nuestros bolsillos. Los aranceles van a acelerar la caída del petróleo, que marca su mínimo en 4 años. Y claro, Andrea Liao, ¿qué tal, Andrea? Buenos días.
¿Bajará el precio de la gasolina? Esta sería la premisa normal, ¿no? Consecuente. Pues Ana, te puedo adelantar una ligera noticia optimista. Y digo ligera porque hemos registrado ya una pequeña bajada del precio, sobre todo del diésel. La gasolina sí que es verdad que se mantiene, en algunos casos ha subido un pequeño repunte, pero en estos momentos pagamos menos por el diésel. Los que tengan coche de diésel están de pequeña enhorabuena, a €1,50 el litro, €1,60 como mucho se está pagando en estos momentos. La gasolina nos sale un poquito más cara, hay que rascarse un poco más el bolsillo si tenemos que llenar el depósito, que en estos momentos llenarlo por completo está en torno a los 80 euros, pero donde no tenemos que perder la vista es en lo que comentabais ahora mismo en plató, en el precio del barril de Brent, el crudo. Es el indicador que marca la evolución de estos precios y de cara a los próximos días, si sigue cayendo en picado, lo notaremos en nuestros bolsillos y a la hora de llenar los depósitos. Bueno, pues oye, todo se agradece, ¿verdad?, en este momento de turbulencias por parte de la amenaza arancelaria de Trump. Gracias, Andrea. Sánchez ha puesto ya rumbo a China. Va a empezar, digamos, las reuniones a partir de mañana. Es la tercera visita ya del presidente a la segunda potencia mundial en tan solo 3 años. ¿Cuál es el objetivo de este viaje? ¿Qué está buscando el presidente del gobierno? Vamos a verlo. Bienvenido, Mr. Sánchez. Tercera visita del presidente español a China en el mejor momento de ambos países. Para mí es un honor realizar esta visita oficial. Aclamado y admirado incluso por su mayor fan en todo el mundo, una mujer china de 33 años. Pedro podría ser un viejo amigo del pueblo chino. El primer viaje de Sánchez a China se remonta a finales de marzo de 2023 tras el aislamiento de la pandemia. 48 horas que dieron para mucho. Para renovar los vínculos que nos unen. Sánchez regresaba en septiembre de 2024, por entonces para mediar tras la guerra comercial entre Europa y China por los aranceles europeos a coches eléctricos chinos. En ese momento Sánchez conocía a Cheng Lu. Quería darle un dibujo de él e invitarle a visitar a mi ciudad, que es Wuhan. Convertido en uno de los líderes políticos más admirados, de nuevo visita China tras los aranceles de Donald Trump. Esa hoja de ruta compartida entre España y China. Máxima expectación y bienvenida a Mr. Sánchez en China. José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial. Chema, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ana. Vamos de portavoces de la Unión Europea. Es un viaje que va en consonancia, cuenta con el beneplácito de Bruselas. ¿Cuál es la línea que está siguiendo el presidente del Gobierno? Bueno, yo creo que es difícil saberlo porque el Moncloa ha hecho todo lo posible para trasladar la idea de que efectivamente Sánchez viaja a China como enviado de la Unión Europea, pero no hay ningún dato que confirme esto. La Comisión Europea cuenta con su propio servicio exterior y no ha emitido ningún comunicado que ratifique que efectivamente España va de avanzadilla para intentar conseguir algún tipo de acuerdo en plena guerra arancelaria. Creo que es una operación arriesgada porque es evidente que España es el principal socio de China en la Unión Europea y que en estos momentos es verdad que es positivo intentar explorar nuevos mercados. Evidentemente el gigante asiático es uno de los más importantes que hay en el mundo, pero también es cierto que en plena guerra, en plena fase de hostilidades con Trump, que España sea vista desde Washington como quizá el socio menos proclive a intentar llegar a un acuerdo arancelario, puede acabar pasándonos factura a todos. Y este riesgo implica incluso que no sepamos exactamente en calidad de qué va Sánchez a estas reuniones y que el principal partido de la oposición tampoco haya recibido información sobre cuáles son los objetivos que se pretenden con este viaje. Claro, es que fíjate, en esta guerra que al final tampoco te tienes que achantar, ¿no?, contra Trump, pero sí que es cierto que muchos expertos dicen, oiga, mejor perfil bajo, no vaya a ser que nos ponga en la diana todavía más, ¿no?, y tengamos otro tipo hasta de conflictos territoriales. Bueno, hay que tener, yo creo que... Otra cosa es que cuente con el beneplácito de Bruselas, igual que Macron fue a negociar con Trump toda la serie de reuniones que hubo previas a estos aranceles. Bueno, pero esas reuniones tenían que ver con la ofensiva de la Unión Europea para tener una voz propia en Ucrania, ¿no? Y escuchamos a la Comisión Europea, al conjunto de la Unión Europea, también incluso al Reino Unido, que no está en la Unión Europea, abogar por una coalición de países voluntarios para tener una fuerza armada en Ucrania que garantizara la seguridad de sus fronteras. Eso se dijo públicamente. Había una estrategia, pero en este caso en concreto yo creo que en realidad esta visita de Pedro Sánchez tiene más que ver con otra cosa. Tiene que ver con que
hay alguien como Zapatero que lleva muchos años abogando porque Europa gire hacia China. Acaba de publicar un libro donde viene a decir que la gran potencia mundial en realidad no es Estados Unidos sino es China. Yo creo que eso tiene mucho que ver con su trabajo en Venezuela, con sus relaciones con los países que forman parte del eje chino. Y lo que está haciendo Sánchez de alguna forma es seguir ese trabajo que previamente está haciendo Zapatero. Vamos a ver qué ocurre el viernes, que es cuando se va a producir la reunión en Pekín con Xi Jinping, y qué cuenta Sánchez, ¿no?, después de ese viaje, porque yo creo que como mínimo los españoles tenemos derecho a saber cuáles son los motivos que lo llevan a este viaje en un momento tan arriesgado. Teniendo a Olmo, ¿verdad, señores? El título, el nombre del programa está bien visto, ¿verdad? La mirada crítica. Bueno, está perfecto. Estamos para eso. 8:30 de la mañana. Vamos ya con las noticias de este martes 7 de abril. El acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para hacer frente a la amenaza arancelaria de Trump podría estar tambaleándose. Vamos a ver lo que pasa. Pero el Partido Popular ha tendido la mano al gobierno, pero no a cambio de un cheque en blanco, y los socialistas pues no aceptan sus peticiones. Como les contábamos ahora mismo, Sánchez ya ha iniciado su viaje a China con el objetivo de potenciar los lazos comerciales. Según fuentes de Moncloa, va a hablar en nombre de la Unión Europea, pero ¿cuenta con el beneplácito de esta? Lo vamos a analizar enseguida. El mundo contiene el aliento ante una nueva semana de pánico en las bolsas. Tras el terremoto de ayer, las asiáticas parece que se recuperan, pero estamos muy pendientes de cómo amanezcan los mercados aquí en casa. Vamos a ver cómo amanece el IBEX 35, nada, en pocos minutos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anuncia que va a eliminar los aranceles a Estados Unidos. Es la promesa que ha hecho a Donald Trump en su visita a la Casa Blanca. Y en página judicial, cita importante porque hoy vuelven a declarar los directores de los dos conservatorios de música de Badajoz para aclarar si se referían a David Sánchez cuando hablaban del hermanísimo. Eso apareció en los correos electrónicos anteriores a que le diesen esa plaza. Y hoy van a ser noticia los mensajes entre Víctor de Aldama y Joseba García Izaguirre, que es el hermano de Koldo García Izaguirre. Los publica hoy El Español y desvelan que el comisionista de la trama preparó sus viajes a la República Dominicana para que cobrase 20.000 euros. Enseguida hablamos con el periodista que firma la noticia. No es el carnaval de Cádiz, es el momento en el que el Comité del Marisco irrumpe en el Pleno de Alcalá de Henares en Madrid para denunciar el coste de los liberados sindicales disfrazados, pues ya lo ven, de crustáceos y al grito de come gambas. La princesa Amalia de Holanda inaugura junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el jardín de tulipanes que ha donado a la ciudad por la hospitalidad recibida durante los meses que vivió aquí en secreto en la capital por las amenazas de un grupo criminal organizado. Pues casi lo tenemos confirmado. La Semana Santa va a estar otra vez pasada por agua. Una nueva borrasca llega a España y va a traer consigo nuevas precipitaciones y lluvias de barro. Vidal, no falla, ¿eh? No falla. Semana Santa. No hay Semana Santa que no haya lluvias, desde luego. A ver, es verdad que durante la Semana Santa vamos a tener la borrasca Olivier, pero antes de nada, por lo menos para la jornada de hoy, que nadie se asuste si ahora cuando se asoma por la ventana ve muchas nubes, entre otras cosas porque van a ir marchándose según avance la mañana y por la tarde vamos a tener cielos azules con mucha claridad y mucho sol. Tan solo deben mirar con un poquito de atención los habitantes, por ejemplo, del interior de Cataluña, porque les puede sorprender algún chubasco puntual, pero que va a ser débil, yo creo que podríamos decir casi anecdótico, y si lo que querían eran las temperaturas primaverales, pues las van a ver ahora mismo, pero además es que son muy primaverales, es decir, tenemos grandes diferencias, hay un gap muy grande entre las mínimas y las máximas, mínimas que no alcanzan prácticamente en ningún lado los 10 grados, máximas que si se fijan bien superan con holgura los 20, Madrid 23, León 22, Cáceres 24 o Sevilla 27. Todas las regiones en la jornada de hoy van a superar esa agradable barrera de los 20 grados. La primera parte de la Semana Santa, como decía Ana, pues tiene todas las papeletas de arrancar con esa borrasca. Va a ser de baja intensidad, se va a llamar Olivier, pero va a poder dejar, como están comprobando, lluvias en todo el territorio, especialmente en Extremadura y sí, especialmente también en Andalucía. Para la segunda parte de la Semana Santa, bueno, pues puede que esas lluvias no se extiendan tanto y podamos disfrutar de algunos claros, pero aún así vamos a tener que estar pendientes, Ana, porque esto es lo que nos dice siempre, por ejemplo, Rubén del Campo. Previsiones en primavera a casi 5 días vista es compleja, pero
pintan nubes en el cielo. Bueno, y luego siempre aparecen las nubes, ¿verdad? Pero luego al final, bueno, pues descampa y sale el sol. Habrá que ver eso. Venga, vamos a hablar de defensa. Son 2.084 millones de euros. Esta es la cifra que aprueba hoy el Consejo de Ministros para ese gasto en defensa. Lo hace en forma de transferencia de crédito para atender, leo textualmente, necesidades ineludibles. Por eso hemos llamado a Fernando Peinado, es experto en seguridad y armamento. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Encantada de tenerte en la mirada crítica. ¿Qué es lo que necesitamos ahora mismo? Bueno, pues la respuesta es bastante compleja porque necesitamos prácticamente de todo. Te voy a explicar desde lo más sencillo, armamento ligero como el que estamos viendo. Si te comento que en la actualidad pues no hay armas cortas, pistolas, digamos, suficientes para nuestra infantería, pues partiendo de esa base te puedes imaginar lo demás. Pero vamos a ver, ¿cada soldado no tiene un arma corta, no tiene una pistola? En la actualidad no. En la actualidad no, y sería lo mínimo exigible. Pero evidentemente la forma de hacer la guerra, si lo queremos llamar así, ha cambiado muchísimo. Y lo que necesitamos es otro tipo de armamento. Necesitamos blindados, necesitamos drones. Mira, te puedo hablar que, por ejemplo, para el sistema de la Armada, importantísimo en nuestra defensa, porque somos un país con un gran área de costas, tenemos unos aviones que son los Harrier, que supuestamente tienen una vida útil que ya ha excedido y se van a cambiar teóricamente en el año 2030, pero hay que firmar un contrato actualmente para que nos dé tiempo a cambiarlo. Claro. Estamos hablando de los Dragon 8x8, unos vehículos de transporte de tropas que se están fabricando mediante una UTE, pero que tampoco vamos a tiempo. Es decir, esta urgencia por parte de la Unión Europea, de Europa en general, de actualizarnos, nos pilla con el pie cambiado. Fernando, por lo que te creo entender, tenemos entonces carencia en tierra, mar y aire. Dentro de estos tres, ¿cuál es lo más urgente? Bueno, tendríamos que ver si tenemos que atender a la reclamación de Europa, las posibles amenazas que tengamos por parte de Europa, o las propias nuestras de nuestro país, que, como digo, se centran más en el tema marino porque tenemos el enemigo, entiendo, más al sur. Sí. Lógicamente entiendo que eso implicaría una mayor inversión en armada, pero no es exactamente lo que nos está demandando Europa. Europa nos está demandando el tema de drones, sistemas de inteligencia, que también los podríamos y los deberíamos dedicar a esa armada que te digo. Bueno, Fernando Peinado, gracias, un placer tenerte en la mirada crítica. Que tengas buena semana. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Tenemos una noticia de última hora, y además les pido que presten mucha precaución en la A4 en Toledo. Es un camión en llamas que ha provocado cortes en carretera. Sofía Sánchez, cuéntanos, últimos datos. Sí, Ana, efectivamente. Como ven, ha sido un camión el que ha sufrido un accidente y ello ha provocado que se produzca un fuerte incendio. Ha ocurrido en la A4 sentido Andalucía, concretamente en Toledo, a la altura de Temble, que afortunadamente no hay heridos de gravedad. Eso sí, 2 personas han tenido que ser atendidas. Se ha cortado la circulación en la vía para facilitar las labores de rescate y los servicios, y que puedan acceder a ello los servicios de emergencia, y esto ha provocado 2 kilómetros de retenciones, por lo que, como has comentado, tengan mucho cuidado si circulan por esa zona. Pues esa es la noticia, ojo, es A4 sentido Toledo por ese incendio que está originando muchísimas adversidades en la carretera. Vamos ya con la página judicial y en concreto con el hermano del presidente. Es una cita importante porque hoy vuelven a declarar los 2 directores de los conservatorios de música de Badajoz para aclarar si se referían a David Sánchez Azagra cuando hablaban del hermanísimo. Eso apareció, esa palabra, en los correos electrónicos que fueron anteriores a esa plaza que le dieron. Hace un mes ya aseguraron ante la jueza que el puesto no era necesario. Escuchen. Usted en ningún momento hizo referencia a que hiciera falta un coordinador de los conservatorios. Así es. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Usted cree que era necesario la creación de ese puesto de trabajo? Desde el punto de vista académico, que es a lo que yo me dedico. ¿A lo que usted se dedica? No era necesario. De hecho, no podía serlo porque no es profesor o no era profesor. Claro, la jueza lo que quiere saber ahora es si los 2 directores sabían que el puesto iba a ser para el hermano de Pedro Sánchez. Marta Ita.
Marta. Buenos días, pues eso es, las declaraciones de hoy pueden marcar un antes y un después en el caso que afecta al hermano del presidente del gobierno. Varios testigos van a pasar por los juzgados de Badajoz para declarar ante la jueza, 2 de ellos directores de conservatorios de música en las fechas en las que se contrató en la Diputación de Badajoz al hermano del presidente del gobierno y que ya declararon el pasado mes de enero que su puesto de trabajo no era necesario. Veremos qué es lo que dicen hoy. También vamos a ver en cuestión de minutos al propietario del piso por el que se interesó David Sánchez para alquilarlo antes de saber siquiera que estaba contratado en la Diputación de Badajoz, algo que a la jueza le ha parecido muy sospechoso y por eso también va a continuar con los interrogatorios a varios testigos también mañana. Gracias, Marta. Fíjate, Olmo, yo con este caso, que al principio yo no veía caso, no acertaba a verlo, al menos, pero este tema es muy relevante, ¿no? Bueno, el correo que se mandan los 2 directores de conservatorio, porque parece que es blanco y en botella. A mí me pasaba igual que a ti, ¿eh? Sí. Yo también tenía la sensación de que al principio era un caso muy parecido a lo que ocurre en toda España con todos los chiringuitos que se crean a medida de alguien, ¿no? Pero claro, aquí lo que había era un concurso. Había otros candidatos, se suponía que era una plaza pagada con fondos públicos donde se iba a hacer una selección de la persona que por méritos más la merecía, ¿no? Y lo que se ha descubierto después de 2 años de investigación es que bueno, era una plaza creada hasta el punto, para el hermano de Sánchez, hasta el punto de que las personas que van a declarar ahora, los directores de los conservatorios, sabían antes de que se celebrara la entrevista clave que él era el que iba finalmente a ocupar esa plaza, ¿no? Claro. Y fíjate, ellos ya declaran, lo declaran en el juego a Badajoz y lo que dicen es que esa plaza no era necesaria. Lo que quiere ahora la jueza es, efectivamente, que aclaren si ese término está referido al hermano de Sánchez. Bueno, ellos declararon... antes de los correos. Claro, ¿no? después de que se analizara una primera tanda de correos donde, bueno, lo que quedaba claro era que ese puesto de coordinador de conservatorios había sido innecesario, ¿no? Se supone que el hermano de Sánchez era el jefe de los testigos que van a ir ahora, ¿no? Los investigados que van a ir ahora a declarar. Pero han aparecido nuevos correos donde ellos se cruzan unos mails donde ya directamente le ponen nombre y apellidos a esa plaza que se acababa de convocar. Dicen que era para el hermanísimo. Lo que quiere la jueza es confirmar que efectivamente el hermanísimo es el hermano de Sánchez, pero es que luego aparte, como también habéis contado, va a ir el dueño de una casa que recibió un mensaje a través de una plataforma de alquileres temporales del hermano de Sánchez para intentar reservar la vivienda antes de que tuviera la plaza concedida, con lo cual, claro, la jueza sospecha, y creo que con razón, que él ya sabía que ese puesto iba a ser ocupado por él. Bueno, seguro que le preguntan en el Consejo de Ministros a algún portavoz acerca de este tema, porque vuelvo otra vez a Moncloa. De momento lo que sabemos es que se va a tratar de ese plan salvavidas para esas empresas golpeadas por los aranceles de Trump. Moncloa, Claudia, cuéntanos, última hora. Sí, se va a aprobar a las 9:30 aquí ese plan de choque de 14.100 millones de euros para paliar las consecuencias de los aranceles impuestos por Donald Trump. En ese decreto del Gobierno se incluyen medidas como, por ejemplo, que las empresas con subvenciones no puedan despedir, que las empresas con pérdidas no estén obligadas a cerrar o una movilización de avales para aquellas empresas con mercado en los Estados Unidos. Por cierto, este decreto que va a aprobar aquí el Gobierno no incluye ninguna de esa veintena de medidas que propuso el Partido Popular al Gobierno. Desde Moncloa agradecen el gesto del PP y saben que tienen que contar con su apoyo en el Congreso de los Diputados y ese apoyo desde el PP todavía no lo aseguran. Gracias, Claudia. Claro, en ese decreto, Vidal, lo que va a aparecer son 2 cosas o 2 condicionantes, ¿no? Oiga, usted quiere, tú, empresario, ¿quieres ayudas? Vale, lo primero, no puedes despedir a nadie. Eso es. Segundo, no te puedes mover tampoco de España, porque como hagas una deslocalización, se acabaron las ayudas. Claro, lo que nos decían algunos expertos, como estas triquiñuelas de cómo intentar esquivar esos aranceles de Donald Trump. ¿Y qué ocurre? Pues que a escasos 14 kilómetros de nuestro país tenemos una de esas alternativas, que es lo que ocurre y que se está escuchando en algunos mentideros las posibilidades de que algunas empresas precisamente deslocalicen y se vayan a Marruecos. A ver, lo primero, ¿cuántas empresas hay ahora mismo en Marruecos? Que tengan presencia, o sea, que tengan negocio, cerca de 1.500. Que tengan filiales allí, por ejemplo, tenemos cerca de 360 empresas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un país como Marruecos nos encontramos, por ejemplo, Ana, que evidentemente allí los salarios que se tienen que pagar a la mano de obra, al capital humano, es más barato. Segundo, porque los costes de producción son precisamente también más baratos y por lo tanto permiten aumentar los beneficios. Nos ocurre lo mismo si alquilamos una nave en Marruecos.
el precio que tenemos que pagar por un alquiler es ostensiblemente más bajo que el que nos tendríamos que encontrar aquí. Y sobre todo, ¿se puede deslocalizar? A ver, por poder se podría, precisamente por la proximidad geográfica que tiene Marruecos. Claro, lo curioso aquí es qué sectores son los que podrían estar más interesados en deslocalizar. Fíjate, lo vamos a ver en el siguiente. Si recuerdas, hemos hablado hace tiempo de que nosotros a Estados Unidos lo que más solíamos exportar, entre otras cosas, es del sector de la automoción y del sector relacionado con la agricultura. Vaya, curioso. Los aranceles que va a tener Marruecos, según Estados Unidos, es de un 10%. Contra el 20% que le aplica la Unión Europea. El sector o los sectores que más interesados pueden estar en desplazarse a Marruecos son precisamente agricultura, automoción y construcción. Dos de ellos de los que más exportan. Porque a esto hay que añadirle, y con esto acabo, Ana, que es que encima si uno se va a Marruecos lo que tiene son beneficios fiscales con la política empresarial de Mohamed VI. Claro, pues ¿a quién mejor que preguntárselo a Antonio Garamendi, que es presidente de la OCDE? Señor Garamendi, Egunon, ¿qué tal? Buenos días. Egunon, muy buenos días, muy buenos días. ¿Temen ustedes un efecto huida de empresas españolas, en concreto al Reino Alauita? Bueno, yo creo sinceramente que lo que acabáis de reflexionar no lo puedo compartir en muchos casos, porque efectivamente España es el mayor inversor en Marruecos, efectivamente más de 300 empresas españolas están allí, pero también la calidad del empleo, también la preparación, cuando hablamos del talento de la gente, sobre todo las empresas que tienen el futuro, o sea, toda la parte de digitalización, sostenibilidad, etcétera, pues todavía el Reino Alauita todavía deja bastante que desear, es decir, cuando estáis planteando estos temas. Hay algo que has comentado antes que sí creo que es importante, y es, cuando se habla de ayudas y tal, vamos a ver, nadie quiere despedir. Absolutamente nadie quiere despedir, ninguna empresa quiere despedir. No, lo digo porque parece que los empresarios, cuando pasa algo, quieren despedir. Ahora, si tú produces 100 y resulta que al final solo puedes producir 60 porque por cada tornillo que hagas pierdes €1, pues por mucho que te digan te voy a dar ayudas, no vas a poder producir 100, claro, porque vas a perder 40 € por cada 100. O sea, eso es así. Y en ese momento o ajustas la empresa, o la ajustas, o realmente pues es un tema como muy idealista el decir, señores, directamente yo le ayudo y si no usted no puede pedir. Eso no ayuda a nada. Es decir, pues espere un poco, señor Garamendi, espere, porque claro, es que el señor Garamendi está refiriendo a las declaraciones que daba ayer Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, acerca de estos condicionamientos. Vamos a verlo. Vamos a apoyar a las empresas, pero no de manera incondicional. Mantener el tejido productivo, pero algo que es clave, que se mantenga el empleo. No se puede despedir cuando se reciban ingresos públicos, no despedir, mantenimiento del empleo y evitar las deslocalizaciones. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la reacción del presidente de la COE? Pues sinceramente, pura teoría, es decir, que a mí si me lo dicen, pues vale, está muy bien, pero realmente no es realista. Esto es como lo que está pasando con la defensa. Quiero la paz, pero no quiero defenderme, es decir, ¿qué es lo que estamos oyendo últimamente? Entonces, la realidad es que lo que hay que hacer es fiscalmente ayudar a las empresas, que no suban las cotizaciones sociales como están subiendo, etcétera, y la realidad es que tenemos una crisis a nivel mundial. Esto es un terremoto económico a nivel mundial, y entonces, no, te voy a dar, pero no hagas o dejas de hacer. Pero si es que estamos ante una realidad nueva donde, bueno, es decir, yo tendré que recomendar, si esto es lo que plantea la ministra, que por favor nadie se apunte a un ERTE. Porque va a ser una trampa, es decir, pensar que puedes arreglar los temas. Habrá algunas empresas que lo puedan arreglar, pero habrá algunas que no les queda otro remedio que despedir. Es muy triste lo que estoy diciendo, pero es que no queda otro remedio. Si queremos, cuidado, si queremos aguantar la plantilla. Ahora, si queremos acabar no siendo competitivos, etcétera, pues será así. Y esa es la manera de que en España podamos mantener esa industria, ese empleo, etcétera. Es decir, ahora, si realmente al final es, es que si te doy algo, ya, a partir de ahora yo te marco absolutamente todo, pero te sigo subiendo las cotizaciones sociales, te sigo subiendo los impuestos. Hay una subida de impuestos generalizada en España. Es decir, yo creo que son temas muy importantes que habrá que hablar, es decir, que no tiene nada que ver, y lo digo para que quede claro, con mantener el estado de bienestar, no tiene nada que ver para nada con mantener la sanidad, mantener la educación, etcétera, ¿no? Bueno, porque estamos viendo eso y a la vez, y a la vez estamos atacando a los médicos,
con el tema de la sanidad privada. A la vez estamos también en estos momentos con las universidades, que lo que necesitamos es talento y queremos cerrar las universidades privadas, muchísimas de altísimo nivel. Es decir, entonces vamos a jugar un partido en serio de todo, no juguemos en España a cosas tal, porque este es un problema europeo, esto no es un problema español. Le pregunto por otra cosa, muy en relación, porque parece que el decreto que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, entre otras cosas, lo que hace es, a ver si me explico bien, salvar de la quiebra a empresas que iban a la quiebra este año 2025, pero con pérdidas de 2020-2021. ¿Eso le gusta? ¿Le gusta un poco más de lo que estamos hablando previamente? Bueno, pues lo que me estás preguntando, si es así, tiene poco que ver con lo que está ocurriendo en este momento. Es decir, porque algo que ha pasado en el 2021 tiene poco que ver, o del 2022, salvo casos muy especiales que venían del COVID. Es decir, es verdad que hay empresas que venían del COVID con unas pérdidas increíbles aquellos años y que realmente están en beneficios, tienen viabilidad y, sin embargo, por la ley de concurso de acreedores tenían un problema. Bueno, pues son casos muy especiales. Ahora, si lo que estamos hablando es de empresas que igual tenían que cerrar, vamos a hacerles la vista gorda. Bueno, pues yo creo que las empresas también nacen, crecen, se reproducen y a veces pues también mueren, y esa es una realidad económica. Si queremos mantener la competitividad del país, tenemos que jugar con las reglas que tiene todo el mundo. Y estas reglas de te doy pero a la vez te exijo tal, es que es poco realista. No lo digo, decir, bueno, pues puede tener buena fe el gobierno, pero eso sinceramente es un error, y hay una parte del gobierno que está presionando sobre una serie de políticas totalmente intervencionistas, y ese es un problema. ¿Qué le parece que Sánchez se haya ido a China? No sabemos si con el beneplácito de Europa, no sé si ustedes han intercambiado opiniones sobre el objetivo de este viaje. Pues a mí me parece bien, también lo digo, o sea, por la misma razón que acabo de decir lo que acabo de decir, pues me parece bien, porque aquí va a haber varios esquemas a plantear, y uno de ellos es abrir nuevos mercados. Es decir, cuando se nos cierra un mercado tenemos que abrir otro, y uno de los planteamientos que también hace Europa, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, es tenemos que abrir nuevos mercados. China no es el único mercado, pero ahí está. Tenemos que saber también qué es China y lo que significa, pero lógicamente hay que tener buenas relaciones. Me consta que hay un viaje a Vietnam, de hecho hay gente nuestra que ha ido acompañando al presidente, pero por la misma razón que es fundamental que Europa avance o hablemos del planteamiento y cómo se cierra el efecto Mercosur, por supuesto, sin afectar a la agricultura, que es un poco lo que planteamos como esa pega, pero por ejemplo no podemos renunciar a todo un mercado en Iberoamérica, etcétera, pues porque lo que no podamos vender en un sitio habrá que venderlo en otro, y porque lo que va a producir esto además es una contracción de los mercados. Es decir, ¿qué va a pasar? Pues que en Europa al final va a haber más productos de los que había porque no podemos venderlos a otros países, etcétera, etcétera. Por tanto, todo lo que sea la apertura al exterior, yo creo que es parte de la estrategia que hay que tener. Pues con eso me quedo. Señor Garamendi, muchísimas gracias, le veo en plena forma, con fuerza. Sí, no, pero hay una cosa, perdona, que creo que es muy importante. O sea, dígame. La palabra unidad, y esto no es un tema solo de España, esto es de Europa, de la Comisión Europea. Los aranceles que haya que poner van a ser europeos, no son españoles. El fondo que se recupere con los aranceles es europeo, que habrá que ver cómo se distribuye en Europa. Por ejemplo, lo que está trabajando ahora con el tema de la industria, si puede ser un 0,0, habrá que negociar también. O sea, yo creo que todo esto es lo que tenemos que valorar. Y luego decir una cosa, Estados Unidos es un país amigo, el gobierno americano se está equivocando, pero nuestras empresas, tenemos 80.000 millones invertidos en Estados Unidos y las empresas americanas son los mayores inversores en España, etcétera. Por tanto, eso tengámoslo presente y vayamos en una acción combinada. Y en España, y lo digo también porque veo tal, es fundamental que los grandes partidos especialmente trabajen tal, y yo veo, pues, oye, que ha habido propuestas de uno y otro partido y resulta que algún partido como el Partido Popular es que ni la han escuchado, que tampoco es lógico. Es decir, que lo lógico es que se trabaje en conjunto, que es donde nosotros, desde luego, a nosotros nos van a encontrar. Pues ahí queda. Habían empezado trabajando juntos, pero ya sabía yo que esta luna de miel, al final, pues eso, iba a acabar un poquito tocada. Señor Garamendi, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros en La Mirada Crítica. Que tenga buena semana. Igualmente, Ana. Milla Esquerra. Agur. Venga, vamos a abrir, sí, otra página judicial pequeñita porque les va a llamar la atención este correo. Se lo leo textual. Buenas tardes. ¿Sobre qué hora te puedo ver el miércoles?
si quieres te recojo en el aeropuerto. Lo más seguro es que tú el miércoles no estés. Bueno, son mensajes que se intercambiaron Aldama y Joseba, el hermano de Koldo García Izaguirre, los publica hoy El Español y ¿qué desvelan? Pues que el comisionista preparó los viajes del hermano de Koldo a República Dominicana. ¿Para qué? Para cobrar 20.000 euros. Es una noticia que la firma Jorge Calabrés. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Fíjate, la semana pasada ya tuvimos dos testigos que corroboraron ese pago en cash en mano. Esto ya es la prueba definitiva, ¿no?, de que fue la trama. Sí, es la prueba definitiva. Han sido encontrados estos mensajes. Son 321 mensajes en el móvil encriptado de Víctor Aldama por la UCO. Y estos mensajes lo que vienen a decir es que Víctor Aldama organizó esos viajes que no fueron de placer, como dijo el hermano de Koldo, en sede judicial, y que de verdadmente se habían organizado para cobrar esos 20.000 euros. De hecho, incluso le da la orden el día 11 de diciembre Víctor Aldama a Joseba y le dice: ya puedes ir de viaje. ¿Te ha llamado la atención que sea, claro, tampoco había tanta gente en la trama, ¿no? Eran al final poquitos, pero que sea el propio Víctor de Aldama el que se dirige, a Koldo, no a Koldo, sino al hermano de García Izaguirre? Bueno, al final todo pasaba por Víctor Aldama porque era la persona que utilizaba la trama de Koldo, su hermano y el exministro José Luis Ábalos para todo. De hecho, en esos 320 mensajes lo que hay es sobre todo con periodicidad mensual reuniones para hacer esas entregas de dinero que normalmente se producían en las oficinas de Víctor Aldama. O sea, que era una relación también importante. Este dato es importante porque la relación se extendió al menos hasta diciembre de 2022, cuando José Luis Ábalos ya había salido del Ministerio de Transportes. Jorge Calabrés, gracias por estar en La Mirada Crítica. Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Uy, veo a Vidal. A mí me das mucho miedo, ¿eh? Cuando apareces ahí por platos. ¿Esto qué es? El Funko de Ana Terra. A mí me, oye, directora Irene Azcutia, a mí me metéis cada susto. Hay 55. Es una oferta en La Mirada Crítica por un precio razonable, no lo siguiente, baratísimo, y que todo el mundo tiene que tener en su casa. Vamos a ver, Ana, en este país no se es nadie si uno no tiene su propio, lo que se llama ahora su propio Funko, su propio Acton Toy. Les prometo que no tenía ni idea de nada de lo que están viendo ustedes. Claro. Pero yo, ¿qué hago en ese kit de supervivencia con ese vestidazo? Este es el muñeco de acción que, como sabes, es la última moda, el último grito que tenemos utilizando la inteligencia artificial, en la que uno puede tener cómo sería una representación de su Action Toy, de su muñeco de acción, con ese cuadro Funko precioso de la Galería Benlure de Valencia. Madre mía, vaya publi les estás haciendo. La bandera del País Vasco, Ana, El País, la radio, madre mía, las pesas. No me puedes decir, no falta absolutamente nada. La radio, que es lo que Terradillos decía que se llevaría en un búnker si fuera necesario. La prensa, la bandera de Euskadi, unas pesas para mantenerse en forma y el arte, que es una de tus pasiones. O sea, lo tiene todo. Lo tenemos en oferta, ¿eh? Oye, eso luego me lo puedes pasar para que yo luego lo esto. Luego me lo pasas, que me ha hecho mucha gracia. Te lo paso. Bueno, 2 minutos para las 9 de la mañana, señores. Qué rápido pasa este programa con ustedes, ¿eh? Les dejo ya con el programa de Ana Rosa. Les espero como cada día. ¿Qué hora? 8 de la mañana. Feliz día. Si a ti también te preocupa la seguridad de tu familia, hogar o negocio, tengo la solución. Nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Su mejor garantía, los millones de clientes que confían en Securitas Direct para la